La Asociación de Devotos de las Consagradas Imágenes de Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Dolores presenta su programa, Patrón Jurado. Que así siga siendo, Señor de la Merced. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más de Cuaresma a su programa Patrón Jurado en la tercera temporada. Fer, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Majo, bien, contento de estar acá una tarde más y con todos ustedes. Hoy tenemos como siempre un programazo, las jacarandas ya empiezan a adornar el país como es costumbre en esta época tan bella, así que primero lo primero y como siempre nos vamos al encuentro con la palabra. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Escuchemos el mensaje catequético del día y caminemos juntos al encuentro de la palabra. Hola queridos amigos, hermanos de la revista radial Patrón Jurado. El Evangelio de hoy nos presenta la controversia que causa el personaje de Jesús. Por un lado, unos dicen, este hombre es un profeta, este hombre es el Mesías. Pero por otros dicen, ¿acaso saldrá algo bueno de Galilea? ¿De ahí tendría que nacer el Mesías? Y la figura de Jesús, en primer lugar, genera división. Algunos lo reconocen como el Mesías, otros lo rechazan porque no encaja con sus expectativas. No es lo que esperan de un Mesías, no es lo que esperan de Dios. Esto sigue ocurriendo hoy, con nosotros, con ustedes, conmigo. ¿Cuántas veces nos cuesta reconocer a Dios en lo pequeño, en lo inesperado? Los fariseos, cegados por sus prejuicios, desprecian al pueblo y desacreditan a Nicodemo sin argumentos. Esto nos invita a preguntarnos otra vez, ¿juzgamos sin conocer? ¿Juzgamos sin saber a fondo qué tiene esa persona en su corazón? ¿Qué le sucede? ¿Cuál es su historia? ¿Nos cerramos a la posibilidad de que Dios actúe de formas que no entendemos? Todas las formas en las que Dios actúa son difíciles de comprender, porque Dios tiene una mirada mucho más amplia que la nuestra. Tiene toda la experiencia de la eternidad y por lo tanto buscará maneras donde nosotros nos sintamos siempre dignificados, acogidos, amados. Pero probablemente no las terminemos de entender por completo. Los guardias, en cambio, quedan impactados. Jamás ha hablado nadie como ese hombre, dicen. Reconocen en él algo que viene de Dios, como de un profeta. Eso nos da una gran lección. Cuando escuchamos la palabra del Señor, la palabra de Jesús, con el corazón abierto, sin prejuicios, su palabra va transformándonos el corazón. Hoy, pues, el reto es superar nuestros prejuicios y dejar que Jesús nos sorprenda. ¿Estamos dispuestos a escuchar su voz y reconocerlo, aun cuando no parezca como lo imaginamos? Que este Evangelio, pues, nos ayude a confiar más en Dios y menos en nuestras ideas preestablecidas. Que el Señor los bendiga mucho. Y al igual que todos estos programas, recuerde que el archivo mercedario ya lo puede encontrar en nuestras plataformas y en las redes sociales de la asociación. Pasando a su segmento, que Dios se lo pague, escucharemos de fondo durante todo este programa la marcha fúnebre de Chopin. Así es que para los que les encanta esta marcha, este también es el día que la puedan escuchar. Y bueno,
Tenemos hoy más un invitado muy especial, Sí, un invitado que es un gran amigo de La Merced y de las familias que también han colaborado durante toda la vida. Presentamos a Orlando Falla Peneo, el Chato. Chato, bienvenido a la tercera temporada de Patrón Jurado. Muchas gracias, Fer, muchas gracias, Majo, por invitarme hoy. La verdad es que es una alegría. Qué bueno, bienvenido. Con usted. Y gracias por aceptar la invitación, porque hoy tenemos un gran tema, Fer, que a todos los cucuruchos nos apasiona, que es saber acerca del adorno y hasta cierto punto profético, ¿no?, que ha tenido Jesús de la Merced. Así que yo sé que ya entraremos en materia, como tú dices, pero vamos a la dinámica, ¿te parece? Perfecto. Chato, te voy a hacer unas preguntas, lo primero que se tenga en la mente. ¿Estás listo? Dale viaje. Ok. ¿Quién es para vos Jesús de la Merced? Y Jesús de la Merced es parte importantísima de mi vida y sobre todo de mi niñez, porque hay una relación con mi abuelo muy estrecha, de historias que nunca en la vida se han repetido ni se van a repetir. Por cosas de las únicas que uno solo vive con alguien especial. Y fue mi abuelo y Jesús de la Merced. Tremendo, espectacular. ¿En qué año empezaste a cargar, Chato? Yo empecé con mi abuelo, con Rafael Penedo, a ir. Yo me fui lo acompañaba a las procesiones cuando tenía como 8 años más o menos. Eso fue. ¿Cuánto, Chato? Eso fue. Eso no se pregunta. Pero le voy a decir de todos modos. Como en el 80 más o menos. Ok. No daba la altura. Seguro. Pero todas las infantiles eran mi. Esas eran mis Semanas Santas, y todas las que pude, hasta que llegué a la altura para poder cargar. Pero fue por ahí, por el 80, que empecé a caminarme. Ya les voy a contar más adelante un poquito de esas Semanas Santas tan activas. Perfecto. Un adorno favorito, uno. La verdad es que todos están lindos. Todos los adornos han sido especiales. El adorno de la cúpula. El 2012. Sí. ¿Sí? Ok. Y por último, tu marcha fúnebre favorita. La marcha fúnebre de Chopin. Que estamos oyendo en el fondo. Ustedes están jugando de adivinos hoy y les va a pegar bien. Buenísimo. Pues bueno, entremos en materia, Chato. Chato, vos fuiste guía de anda. Yo empecé acompañando a mi abuelito a las procesiones porque íbamos, y les diría que casi que de lunes a sábado, domingo ya no, pero de lunes a sábado. Y él era guía de anda y fue donde yo empecé a caminar con él toda la procesión de la Merced. Del segundo turno en adelante, porque en el primero no íbamos. Claro, no llevan guías. Y sí, y fue lo que hice toda la vida y fue, la verdad es que de lo que esto se trata, de servir, de acompañar, de meditar, fue lo más lindo que pude haber recibido de oportunidad, ir abajo del anda. ¿En algún momento fuiste al mismo tiempo que tu abuelo de guía de anda? Con él, porque bueno, realmente yo a los 8 o 10 años ya te metías debajo del anda. Ya me iba. Claro. Y la verdad es que ni llegaba para ayudar ni a empujar ni a parar. Pero ahí iba. Pero ahí iba y ahí estuve y era bien gracioso porque pues, yo era algo chaparro y todos los que iban ahí ya eran grandes, o sea, eran personas mayores para mí en ese momento, Claro. ya los dos tan mayores, pero desde esa edad iba abajo del anda. Y con él murió en el año 80, él murió en el 98. Ok. Uy, un año que ya vamos a platicar después. Y dejó de cargar pues varios años antes, pero fuimos juntos muchísimos años, Él fue el que me llevaba, él fue el que me motivó y él fue el que me inculcó esa devoción, esa alegría de poder. El Viernes Santo es especial, definitivamente, para muchísimos. Totalmente. Y fue a la par de él muchísimos años. Ok, o sea, qué bendición, porque por lo general no siempre es en la historia. Correcto. Mi abuelo me enseñó, pero el poder hacerlo juntos, digamos que eso es un privilegio, es una bendición. La verdad es que sí, miren, muchísimas personas han tenido la alegría de poder vivir esto en familia y quienes lo han hecho como vos, saben que el poder compartir 1, 2 o 3 generaciones, esta experiencia, el vivirlo, realmente es algo que le marca a uno la vida y que le deja a uno lindos recuerdos.
lindo recuerdo. Y hablando de marcar la vida, ¿alguna anécdota especial que tengas con tu abuelo? Ala, O no una, pues, de la voz con Manuela. Tantas. fíjense que, a ver, el Viernes Santo era especial. ¿Verdad? Antes no se madrugaba, se levantábamos temprano, pero no de noche. Sí. No era de salir de noche y regresar. O sea, porque nosotros no terminábamos el Viernes Santo con la entrada de la Merced, sino que terminábamos la procesión, y nos íbamos a cambiar al... No fue el nombre ahorita del hotel que está en el centro. El Pan American. Al Panamericano. Sí. Nos íbamos a cambiar. Comíamos y seguíamos caminando con la siguiente procesión hasta la entrada de la siguiente procesión. Entonces el Viernes Santo era realmente un día especial en toda la mañana porque era nuestra procesión donde yo me sentía, miren, ir platicando con todos los mayores. Había alguien, no voy a decir su nombre porque me va a decir que le estoy diciendo viejo, pero claro, que creo que se llama Claudio, Pero no vamos a decir que sí. no voy a decir, sí. Pero si por ahí lo cacha, pues ya. Ya sabe qué hacer. Si no Ahí te el que escucha. se Te caiga igual, sí. yo los veía grandes. Entonces en la mañana era toda una experiencia ir entre los grandes, y a cuando crecí, el ir participando de vamos tarde, ¿verdad? O no nos adelantemos, viene una bajada, aquí hay que empujar. Fue realmente una época de mi vida maravillosa. Todas las Semanas Santas, todos los Viernes Santos fueron especiales. Y eso, o sea, eso justo me lleva a que comentemos cómo se vive debajo de las andas, que es muy diferente. Ojo, que es muy diferente. Yo en algún momento pasé por ahí también, pero cómo se vive, porque lo que ves no es del todo lindo, en primer lugar. Que miras el arnés en mucha madera, todo el arnés eléctrico, todo, y tienes que tener mucho cuidado por Sí. las escaleras, todos la armazón de estructuras, etcétera, que va ahí. ¿Cómo lo vivía el Chato en esos años? O sea, ¿cómo lo veías? Y el calor también. Sí, no, por eso, o sea, a eso me refiero. ¿Cuáles son esos factores que decías? O sea, se vivía de tal forma. Miren, hay algo lindo, y es que la fraternidad, la unidad, la hermandad que había entre los que íbamos a Holanda, que durante muchos años fuimos los mismos, Sí. era bien especial, realmente bien especial. Uno no ve a nadie más. Correcto. Uno va viendo madera, cables, el adorno, por ahí se cuela un poco de luz dependiendo de cómo, ¿De qué llevaba? cómo Sí. sigue, que va oyendo orquídeas que se caen. Pasándose al cucurucho, ¿verdad? Sí, Sí. Algo que era muy curioso era que un niño estuviera sacando a los niños, que no se tenían que ir abajo de tanda. Eso lo de afuera, pero era una experiencia. Yo lo viví para uno de niño ir abajo del anda, porque Totalmente. porque es algo que nadie vive, nadie sabe cómo es allá abajo. Es mucha madera. Por otro lado, si uno le pone el corazón y el sentido, que algunos lo viven así, pero algunos otros le han perdido un poquito el sentido de una procesión, de cargar a Jesús, de caminar. Ahí uno puede meditar, uno puede, o sea, uno tiene tiempo, Qué mejor momento era. tiempo. Y cuando uno entiende al final en dónde va uno, se convierte en algo especial. Es una historia muy parecida a la de los monaguillos que están sirviendo en el altar en la misa. Están, aparte del Padre, son los más próximos a Jesús. Así es. Ir abajo del anda al final es algo, es un privilegio, es un honor. Y cuando uno logra encontrar eso, es algo lindo, es una experiencia linda. Y funciona mucho como esta analogía de estamos ayudando a Jesús a cargar su cruz, obviamente de diferente manera, pero ustedes también llevan un peso importante porque hay partes del cortejo que son complejas, como dijiste, bajadas, subidas, un cruce, ajá, o sea, Uno de los chiquitos. sí. Sí, miren, de verdad es una experiencia linda, es una experiencia linda. Y que no busca protagonismo, sobre todo, porque estás, como tú dijiste. Nadie te vio. Ajá, sí, Nadie correcto. te vio. A mí en lo personal es lo que más me gustaba. Nadie te ve. Y uno tiene la oportunidad de verdaderamente servir en silencio. Así es. ¿Vos te acordás, Chato? Tal vez, ¿cuál fue el último año que vos fuiste a Holanda?
2000, no me acuerdo si fue 2001 o 2002. Fue por ahí por el 2002. Pues estamos hablando de hace 23 años. Sí. Y te lo voy a decir, que es muy especial que vos estés acá porque al rato y esos 20 y pico de años, del 80 y algo al 2002, nadie te dio. Y hoy Así es. esta gente que nos está viendo te puede poner rostro. Y de verdad, eso es algo que te quiero decir. Es muy importante y muy especial, sobre todo porque sabemos que serviste con esa devoción y que, pues bueno, sí, nadie te vio en ese momento y 23 años después estás acá con nosotros compartiendo todo eso. Hay otro factor, hay otra variable que es súper importante que todos sepan, porque al final, como ya lo hemos visto, ¿verdad? No se ve todo, y es que lo hablábamos detrás de cámara, Chato Gomajo también, y vos me decías, mira, yo de adornos me acuerdo muy poco porque no los veía, obviamente. O sea, vos de repente llegabas a la iglesia, mirabas el adorno, te persignabas y para abajo y para adentro, y lo mismo cuando salías, terminabas una persignada, el credo, etcétera, y para afuera cambiarte para seguir viviendo el Viernes Santo. Entonces ese era un poquito también como el chiste de traerte en este programa de adornos profesionales, pero porque hay una historia que sí queremos contar y que sí vale mucho la pena que estés vos. Pero bueno, contanos un poco de adornos, Chato. Fíjense que yo no tengo tan grabado muchos temas de adornos, por lo que habíamos platicado antes, pero hay algo que sí tengo bien presente y siempre lo viví, y vi a todas las personas que estaban involucradas en el adorno de las andas, en ese trabajo tan detallado, tan especial. Pero creo que el que nunca nadie ve es el de la pensada de cómo va a ser el adorno, de cómo amarrar el mensaje que se está dando, que se está llevando en esta semana, en esta procesión, a algo que la gente puede ver, que todos los que participan y que son espectadores pueden ver. Y sí me acuerdo, no los puedo describir, pero sí me acuerdo de todo lo que todo el mundo hacía, de lo lindas que quedaban las andas, y estoy seguro que hay un archivo histórico donde todo el mundo puede llegar, ver y darse una refrescada. Ese trabajo es un trabajo extraordinario que tampoco ven. Correcto. Porque es un trabajo que se hace previo, en horas de la noche, madrugada, Sí. Fines de semana. O sea, hay muchísima preparación. Y sí, lo poco que uno ve realmente es algo lindo. El mensaje que uno puede recibir cuando uno lo interpreta al final de la manera correcta. Los adornos de las procesiones son fabulosos y sería lindo poder darle una repasada todos los años con algo visual en algún momento. Es muy importante lo que mencionas, Chato, porque también lo hablábamos detrás de cámaras y detrás de micrófonos, para los que nos están oyendo en el radio, acerca de que por alguna razón, como vos lo mencionas, ¿verdad? Siempre existe, digamos, un mensaje con el que se intenta evangelizar y catequizar, que lleva a hacer una alegoría, ¿no? Y muchas veces en la Merced hemos tenido como ese, a mí me gusta llamarlo ese romanticismo de que el adorno de Jesús de la Merced se convierte en un adorno profético, ¿verdad? En un adorno que predice algo. Eso de verdad, ese término es que estoy así. Porque sí, y al final, bueno, también a mí a veces el disco duro se me satura, ¿verdad? Pero yo creo que el que más se podríamos hablar, digamos, es el del 75, que era el de las lámparas, donde Jesús estrena túnica azul y todo su ajuar era de plata, que tampoco había pasado nunca, digamos, ¿verdad? Entonces pasa en el 75 y la leyenda abre y rompe las andas y dice, estáis preparados, ¿verdad? Ese es Viernes Santo el 75 y bueno. 76 terremotos. 76 terremoto en Guatemala. Yo quiero que nos cuentes un poquito, Fer, porque esto lo hablábamos también acerca de cuando tu abuelo va a la Merced y bueno, ya no encuentra la Merced realmente. Sí, es una historia que hay una frase también famosísima del padre Turuño, en donde finalmente logran entre los escombros llegar al camarín, ver que Jesús esté bien, le empiezan a desatornillar, se atora el perno y ahí hay una réplica. Entonces imagínate, está don Carlos, Chepe Bolaños, mi abuelo, el padre Turuño, intentando desatornillar a Jesús en el camarín de Jesús, entre escombros de la Merced, cuando viene otra réplica. Entonces como wow,
súper peligroso y súper, pero bueno, Jesús había que sacarlo. Y entonces es cuando viene y lo logran sacar. Obviamente la bajada de Jesús del camarín complicada entre las maniobras, pero el padre Turuño menciona y dice, mira Raúl, esta es la procesión más triste de Jesús de la Merced. Porque lo están llevando y sacando de la iglesia para resguardarlo y protegerlo, ¿verdad? Entonces es una historia que la verdad es que es, pues bueno, no es la historia más linda de contar, pero también la historia al final, sea lindo o no, hay que contarla. Pero hay otro adorno que también es famoso por ser, digamos, profético, que es el adorno del 80, porque resulta que Jesús en algún punto del recorrido, por algún mal movimiento, quiero pensar, bota la mano izquierda y en ese momento estaban pasando frente a la residencia de quien era obispo auxiliar de la arquidiócesis de Guatemala, que era jesuita. Se me escapa ahorita el nombre, volvemos al disco duro. Pero No sé el nombre. Pero resulta que Monseñor fallece en la semana de Pascua. Entonces, cuando pasó eso y la gente que estaba ahí se recordó, decía, bueno, al rato y Jesús de la Merced le tendió la mano para hacerle el llamado ya Te pone la piel chinita. al reino de los cielos. Sí, el otro que es famosísimo y por el cual, bueno, está el chato acá, es un adorno que es el del 98, cuando lamentablemente en la esquina de la segunda calle y octava avenida, pues bueno, chocan algunos cables y las chispas caen sobre la sanda de Jesús. En ese año el adorno era de esponja y papel de China, porque era papel picado, y lamentablemente agarra fuego Holanda. Pero yo no quiero contar esa historia, chato, por favor. Vos estabas ahí. Quiero agregar algo súper rápido. Hay un misticismo también acerca de la túnica de las palomas, que era precisamente la que llevaba Jesús ese año, ¿correcto? Y en el 80, donde bote el brazo, la misma túnica. Adelante, chato. Fíjense que es algo de lo que he hablado poco. Yo iba debajo de Landa, como lo había hecho todos los años, y de repente empezamos a ver. Yo tengo muchos años de servir en una institución que atiende emergencia. Y uno iba desarrollando un olfato para las cosas que van pasando, ¿no? Y de repente empezamos a ver un poco de humo que no era incienso y no era nada normal de donde estaba saliendo. Y en eso empiezan los gritos y empieza todo el mundo a alborotarse, o sea, un caos, güey. Y los que están adentro y sálganse y empiezan a bajar el anda y quedábamos como 3 abajo porque fueron segundos en los que todo el mundo realmente se alborotó. Claro. No salimos y en eso vemos que está una parte del adorno incendiándose. Wow. Miren, hay quienes consideran un fósforo un incendio. Sí. Esto... Chato, vos sos bombero. Sí. Ok. Pasamos por ahí. Sí. Pero en cuanto empezaste a sentir el olor realmente a humo, ¿pensaste en algún momento que era un incendio? En el Yo agua. cuando vi el humo no terminaba de aterrizar de dónde venía. Cuando no salimos y vimos, yo salí por un lado y vi todo el relajo. Miren, uno aprende muchas cosas en la vida. Y había una tienda del lado derecho y no había nada con que apagarlo, ¿eh? Entonces empezamos a pedir unas gaseosas y que les quede ahí un chivito para... Que primero Dios no, pero primero no, sí. Pero fueron 2 gaseosas las que nos sirvieron para apagar lo que se estaba quemando. Había muchas personas ahí. Yo me acuerdo que alguien más había tirado algo. Yo me acuerdo que pedí una, la agarré y uno le pega una buena agitada, le pone el dedo y tiene un extinguidor ahí muy corto de uso, pero sirvió, fue suficiente para poder apagarlo. Muchísimas personas habían tirado cosas, estaba el video, lanzas, y la verdad es que fue el trabajo de muchos el poder apagarlo y controlarlo. Lo que sí estoy seguro es que todo el mundo se asustó como nunca en su vida. Totalmente, sí. Y quiero terminar esa parte con algo. Este tema del terremoto, el tema de la caída del brazo y todas esas cosas,
yo creo que a veces no vemos los mensajes y muchos nos perdemos, voy a ponerlo porque también me ha pasado a veces en las celebraciones y dejamos la parte verdadera de la fe y de lo que estamos en estos días viviendo, en los días de Semana Santa. Estas no son casualidades. El tema del incendio ese día no fue una casualidad. No me pregunten cuál era el mensaje, no me pregunten qué era lo que había que hacer. Sí, después de eso hubo muchísima más atención en muchas cosas Claro. que antes no se veían. Pero son mensajes que vamos recibiendo, que a veces hay que aprender a leerlos. Al final, gracias a Dios, fue algo controlado, rápido, sencillo y no hubo un daño mayor, pero sí fue un susto para todo el mundo. Sí, yo creo que también para estas nuevas generaciones lo que se dañó fueron las rocas, ¿no? Que eran de esponja. Un montón de papel de China, es la tintura de la pintura con el calor, el material de la esponja era Súper volátil. una chispita. Hay una foto por ahí, que estoy seguro que en algún momento la pueden compartir, donde se ven las chispas cayendo. Sí. Salió en la prensa. Sí. Fue viral en ese momento, ¿verdad? Hace 27 años. Pero fue viral. Y Chato, yo creo que vos tocaste también un tema súper importante, que no es casualidad. Y hay un devoto de Jesús que siempre dice, con Jesús de la Merced nunca hay casualidades, ¿verdad? O sea, Miren, siempre he creído que uno se llega a enamorar tanto de la Semana Santa, de la procesión, pero es más que una imagen. Y Jesús de la Merced, pues no estoy comparando con las otras. Jesús de la Merced tiene muchas historias, muchísimas historias que nosotros no conocemos, y estoy seguro que si todo el mundo las empieza a compartir en donde van a estar viendo el video, van a salir miles de historias, cosas lindas. Es no solo una imagen, es al final, es eso. Totalmente. Y adicional también creo que todos vivimos una historia personal cada año con Jesús, ¿verdad? O sea, en la época de nuestra vida que nos encontremos, Él nos acompaña siempre y ese año definitivamente pasará a nuestra memoria para toda la vida. Y justo moviéndonos en el tiempo un poquito, hay otro adorno que me pareció súper interesante lo que conversábamos, que era de tus adornos favoritos, el del 2012, con la cúpula, que era una cúpula preciosa, y que justo iba San Ignacio de Loyola y San Pedro Nolasco, también jesuitas, y al año siguiente el Papa Francisco pues es elegido, ¿verdad? Como el Papa, el encargado de toda la Iglesia Católica. Entonces, para que discutamos también un poquito de eso, que a mí me parece impresionante realmente el tema de los tiempos, cómo va profetizando realmente también Jesús. Yo creo que si nos detenemos a ver todos los años, algo pasa. Todos los años encontramos un mensaje. Sí. Y es justo, o sea, yo creo que ese adorno también fue como súper emblemático, porque eran los 200 años de la Merced, sale la cúpula, Sí. sale San Ignacio de Loyola por los jesuitas y sale San Pedro Nolasco por los mercedarios, y bueno, al año siguiente justo es nombrado el Papa Francisco, ¿verdad? A mí siempre me da un poquito como de pena porque se nos termina el tiempo y bueno, no quería terminar tan abruptamente el programa con Majo sin darte las gracias, Chato. Gracias por esa historia, gracias por tu devoción. Sabemos que toda la vida tu familia y la familia que te ha acompañado ha ido siempre con Jesús de la Merced. Majo, también gracias a ti por estar un programa más. A todos ustedes un fuerte abrazo hasta casa. Esperamos que se hayan disfrutado este programa como nosotros. Y como decía don Carlos Díaz del Cid, Que así siga siendo, Señor de la Merced. Él es Jesús de la Merced, el mero mero, el patrón, el de cada martes y viernes santo, el de las abuelitas, el de ayer, hoy y siempre. La Asociación de Devotos de las Consagradas Imágenes de Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Dolores agradece su sintonía a esta revista radial, esperando contar con su audiencia en nuestra próxima edición. Somos guardianes y protectores de la tradición. Somos la Merced.
para la mayor gloria de Dios.